Historia Inquilina es el relato sobre la memoria del alquiler de vivienda en la ciudad de Buenos Aires. Su origen, la actualidad, el mercado y los derechos de inquilinas e inquilinos. ¿Querés que te diga cómo se alquilaba, cómo se vivía en Buenos Aires en lo que los historiadores le dicen la década infame? Es 1930 a 1943. Uriburu fue el primer golpista que hubo en la Argentina. Es el general que derroca a Hipólito Yrigoyen en 1930. Un gabinete medio particular, el de Uriburu. De 8 ministros, 4 pertenecían a la sociedad rural, imagínate. A los 2 años o 3 años que se empezaron a hacer las mediciones sobre empleo, ya estábamos arriba del 20-25% en la ciudad de Buenos Aires de desocupación, en un tiempo donde se podía decir que estábamos entre guerras, entonces entre la Primera y Segunda Guerra Mundial, y luego de una crisis económica mundial muy grande, muy pronunciada desde 1929 aproximadamente. Bueno, la ciudad de Buenos Aires para el año 32 empezó a poblarse, a localizarse en lo que se llamaba Puerto Nuevo, la zona portuaria, zona costanera todavía en ese tiempo, de miles de desocupados que hacían ahí sus pequeñas viviendas, sus ranchitos, con latas de petróleo, latas de 20 litros y cartón. Ahí se asentaron, vigilados por la policía montada, y paralelamente el gobierno tomó 2 medidas. Por un lado, planteó por ley que si había trabajo en las distintas provincias argentinas, se les iba a entregar boletos ferroviarios gratuitos para que se fueran. Una expulsión que la practicó también durante la dictadura un general muy siniestro en la provincia de Tucumán, general Bussi, que expulsaba a los pobres, a los que estaban sin techo, a la gente que estaba en situación de calle, la expulsaba a Catamarca, a otra provincia. Bueno, esto se hizo por ley en 1932 y por otro lado se creó lo que se llama el primer parador, un lugar también de hacinamiento para guardar, para esconder a la población más pobre, a la que está en situación de calle, para evitar que en un lugar que inclusive todavía era bastante frecuentado y querido y necesitado por muchísimos porteñas y porteños, como era el acceso a la costanera, en ese momento el río era un lugar inclusive de esparcimiento acá en la ciudad de Buenos Aires, se encontraran con esa multitud de desarrapados, de desocupados, de expulsados del sistema. Recién por el 37 se hizo un censo, pero no se tomó en cuenta el tema de la vivienda. Ya para principios del 40 el censo escolar en la ciudad de Buenos Aires dio una cifra alarmante, estrepitosa, de 340.000 hogares que se censaron. Unos 80.000 sufrían hacinamiento individual, entonces vivían 3-4 personas en una sola habitación, y otras 80.000 viviendas tenían hacinamiento colectivo, o sea que vivían más de 4 familias en una vivienda. Eso abrió las puertas a la nueva etapa, al nuevo mundo que fue el peronismo. De pibe en el barrio de Flores, decíamos o escuchábamos de nuestros mayores: aquel, el que vive en otra cuadra, ese vive de rentas. Pucha, era alguien especial, digamos, único en el barrio. Era muy difícil conocer a alguien que viviera de rentas, esto es, que tuviera casas que alquilaba, y el tipo, digamos, se mantenía con eso. Eso fue hace unas décadas. Más difícil todavía era que te dijeran, casi imposible: ese tipo tiene departamento que se lo alquila a los turistas. ¿Cómo que le alquilan un departamento?
Sí, vienen por unos días y se lo alquilan a él. Bueno, el alquiler turístico o llamado temporario por una deformación hecha por el propio mercado inmobiliario para hacer negocios es algo muy habitual en este tiempo, sobre todo, digamos, en las ciudades capitales, no solamente acá en Buenos Aires, sino sobre todo en Estados Unidos, en Europa, en aquellos lugares que tienen mucha demanda de turismo internacional. Pero acá en Buenos Aires, como siempre, como suele suceder, como marca de la especulación, como marca del negocio, muchos utilizan el llamado departamento en alquiler temporario para alquilárselo a aquellos que primero el mercado inmobiliario expulsó, esto es, te pone tantas restricciones para poder alquilar una vivienda que finalmente te termina ofreciendo otra cosa, te ofrece algo temporal. Te lo hacemos por 6 meses, por un año, no hace falta la garantía. ¿Qué garantía? Y la garantía que pedimos nosotros, el mercado inmobiliario. La garantía legalmente es el depósito, no es el título propietario de un familiar, como se pide acá en la Ciudad de Buenos Aires. Eso lo creó también el mercado inmobiliario. Creó también 3 recibos de sueldo, tráeme en blanco, de algún conocido tuyo. Pero ¿cómo hago para conseguir 3 que me salgan de garante, de fiador? Y bueno, mirá, si no tenés esta alternativa. Bien, esa alternativa es el negocio más grande del alquiler en la Ciudad de Buenos Aires, que es el llamado alquiler temporario. Se trata de departamentos que están, o unidades, inmuebles que están en edificios donde conviven, digamos, con alquileres familiares, con alquileres de vivienda de 2 años, que es el mínimo que todavía permite, digamos, la ley para poder alquilar una vivienda. Están en el mismo edificio, pagan las mismas expensas, el mismo monto, tienen la misma superficie, la misma antigüedad por estar en el mismo edificio. Sin embargo, hay un locador o una inmobiliaria que está sacando entre 30 y 40% más de renta porque su departamento lo está alquilando de forma temporaria. Ahí hay rotación, hay gente que va y viene, a veces te renuevan el contrato porque les conviene, te lo hacen por 6 meses, por un año, está prohibido. En realidad la ley dice que el alquiler debe ser de 2 años en la Argentina. Si es menos es porque sos turista, puede ser hasta 3 meses. Si no, dice el Código Civil, supone ser para vivienda. Si te lo hicieron por 6 meses, por un año, y se entiende que si sos residente en este país, o si venís frecuentemente, digamos, alquilando y viviendo en Buenos Aires, el alquiler es de 2 años, no hay tutía. Sin embargo, prácticamente el 40% de los avisos que se publican hoy en las 2 páginas que más consultamos los inquilinos son de alquiler temporario. El otro problema, el otro perjuicio es que vos vivís como inquilino en un edificio donde le están alquilando un departamento igual al tuyo de forma temporaria, y la renta que tiene ese tipo, que es mayor al propietario que vos le alquilás, hace que cuando termine tu contrato corres 2 riesgos. O el propietario de tu inmueble dice, mira, no te alquilo más porque me conviene más el negocio temporario, ya me dijo la inmobiliaria que hay una avivada ahí que me va a dejar más plata. Y si no, la otra es, mira, te voy a cobrar 30, 40% más porque yo quiero ganar lo mismo que mi vecino, el que está alquilando su departamento de manera temporaria. Hay barrios que no casualmente fueron los que más se beneficiaron del boom inmobiliario, de todo lo que fue la primera etapa del 2003 al 2005, donde la vivienda suntuosa, como se dice, la vivienda de los ricos, la vivienda más ostentosa, no a la vivienda sencilla, donde más se construyó, que Palermo, Recoleta, Belgrano, que no casualmente son los que tienen hoy los porcentajes más altos de vivienda para alquiler temporario. Ya, obviamente, que en San Telmo está ocurriendo lo mismo, y esto se está trasladando a barrios como Balvanera, la zona de Once, la zona de Congreso. Existe una ley en la Ciudad de Buenos Aires, se votó en el 2013, una ley que planteó de hacer un registro, que la ciudad tuviera un registro de alquileres temporarios. Se suponía que
todo complejo, digamos, de vivienda que tuviera más de 3 inmuebles, o sea, prácticamente todos los edificios y los PH grandes. En el caso de querer alquilar de forma temporaria, tenía la obligación el propietario de ir a inscribirse a la Secretaría de Turismo. Bueno, prácticamente es inexistente. El registro en una ciudad que, por lo bajo, debe tener entre 50 y 60.000 alquileres temporarios, el registro no llega, tengo entendido, a 200, 250 inmuebles. Muchas veces, con todo el esfuerzo que se pone en el debate, en la legislación, en la influencia que hacen los lobistas, en los mensajes que dan los medios, finalmente se llega a una conclusión, pero después uno dice, ¿qué pasó? Y la ley no funciona, no está aplicando, el Estado no está mirando, no está observando. Bueno, esto pasa frecuentemente con las leyes vinculadas a un tema tan sensible, a un derecho básico como es la vivienda. Una mención necesaria en tiempos de crisis, en tiempos donde prácticamente no existía, salvo en algunos gremios muy especiales, el derecho a la jubilación, o sea, recibir una jubilación después de 35, 40, 45 años de trabajo. En ese tiempo, que fue anterior al 45, a 1945, era bastante frecuente que casas familiares le hicieran una habitación, la habitación de arriba, se decía, ahí vive fulano, un obrero o una trabajadora. En general, el 75% dio el censo del 47, eran varones los que vivían solos, ¿no? O sea, prácticamente 8 de cada 10 eran varones. Estos vivían en general alquilando en PH la piecita de arriba. Era una familia, se establecía una relación distinta, en general se le invitaba a que bajara a almorzar con el grupo familiar, había una relación muy de cercanía. Bueno, eso era, se decía, no, quieren tener una renta complementaria, unos pesitos más que le dan al alquiler para cuando lleguen a viejos. Después vino la jubilación obligatoria, digamos, para los trabajadores, ya primero con el coronel Perón como secretario de Trabajo y Previsión, luego ya por ley en ese gobierno peronista, en ese gobierno, en esa década de derechos que decimos. Y bueno, se fue dejando esa costumbre del alquiler de habitación. Hoy volvió con fuerza. Empezó ya en el 2000, 2001, lo relatábamos cuando contábamos lo de la cama caliente en las villas, y ahora está generalizado. Muchísima gente alquila habitaciones en el lugar donde vive. En este sentido es muy estricto, sobre todo Madrid y Barcelona, que una cosa es alquilar, digamos, con presencia del propietario, ahí donde uno vive, una habitación, y otra muy distinta es construir viviendas con el déficit habitacional que hay en la ciudad y con la problemática económica tremenda, digamos, de bolsillo que tienen los inquilinos y la libertad absoluta que hay para hacer negocios, de construir viviendas, digo, para hacer un negocio de temporario, turístico, sin controles, sin regulación, con un Estado que mira para otro lado.